¿Sigue siendo nacional? La refinería de Talara sí es de capital, digamos, es un capital mixto, ¿no? Básicamente, me parece que hay capitales españoles ahí, en la refinería de Talara. Ah, El problema es que nosotros, por ejemplo, en el caso estamos comentando de Petroperú como una empresa nacional, ¿no es cierto? Sí, pero Petroperú, por sí. ejemplo, el petróleo que nosotros producimos es insuficiente, ¿eh? Es por eso que nosotros importamos petróleo del extranjero, ¿no? Para poder abastecer el mercado nacional. De hecho, ¿y por qué se da? No es porque nos falte recursos, es que no hacemos mayor proyección, ¿no es cierto? O prospección, Ya. búsqueda de nuevos pozos, ¿no? O sea, o no, por ejemplo, ni siquiera licitamos esa búsqueda, no provocamos esa búsqueda de petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero al final, tomemos en cuenta esto, muchachos, ¿ah? El petróleo va a tender a desaparecer, ¿no es cierto? Básicamente necesitamos fuentes más limpias, renovables, ¿no? Para efectos de lo que es el consumo del petróleo va a disminuir con el tiempo. Un tiempo no muy lejano, ¿no? El tiempo está muy cercano, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, algunos países que ya están tomando esas políticas, como por ejemplo, este, los países europeos, ¿no? China, por ejemplo, miren, jóvenes, en China está prohibido, ¿no es cierto? La industria crear industria automóvil o automotriz con combustible fósil, ¿no? Para ellos, por ejemplo, tienen que ser carros eléctricos. Increíble, ¿no? Y todavía nos siguen vendiendo a nosotros esos carritos, ¿no? Nos ponen como último modelo el asunto, ¿no? Nos siguen trayendo los carros carburados que utilizan combustible fósil, ¿no? Bueno, igual que Europa, ¿no? Estados Unidos, no sé cuándo he escuchado a su presidente que ha indicado, ¿no? De que para el 2025, ya estamos cerca, estamos 2022, en el 2025, ¿no es cierto? Ya los autos está incentivando, por ejemplo, que no se cambie a un combustible, a una energía más limpia, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Y eso va a ser nuestro futuro, ¿no? Con el tiempo para nosotros. Nosotros también vamos a tender a cambiarnos a ese tipo de tecnología, ¿no? Con el tiempo. Lo que nosotros producimos como para exportar es gas, ¿no? Y tenemos como para hacerlo, ¿no? El gas es un poquito más limpio que el petróleo, ¿no? Eso sí lo tenemos, pero increíble. O sea, ahí nos falta factores. O sea, contamos con el factor del recurso, ¿no es cierto? Recurso natural. El problema, ¿no es cierto? Es que de repente no hay una red, que básicamente una red de conducción de ese recurso natural para efectos de poder industrializarlo, ¿no? Y de repente abastecer no solamente el mercado nacional, sino, ¿no? Abastecer al mercado internacional, ¿no? Ahí nos falta un poco de tecnología, ¿no? Definitivamente. Pero para crear tecnología, muchachos, se necesita mucha preparación y años, ¿no? Tenemos que pasar nuestra buena cantidad de años, ¿no es cierto?, impulsando eso, ¿no? Muy bien. A ver, eh, entonces, son las compras y ventas. El comercio exterior se detalla en compras y ventas entre distintos países, ¿no es cierto? Para que haga comercio exterior, que tengo que comprar o vender de otro país, ¿no es cierto? De hecho, recién es que convierte en comercio exterior. Entonces, acá le vamos a poner lo más importante, ¿no? Comprende todas aquellas transacciones, ¿no? Compras, que son importaciones, y también que son ventas, ¿no es cierto? Que se realizan entre distintos países, ¿no es cierto? Entre distintos países. Ahí sí, ahí podemos dar que a eso se refiere comercio exterior. Y que pueden ser desarrolladas tanto por empresas del sector público como el sector privado. Por ejemplo, miren, Chile. A ver, Chile tiene empresas, bueno, tiene una empresa mixta, ¿no? Es básicamente, las empresas mixtas que tiene Chile es del cobre, ¿no? ¿No? En el cobre, también más de recursos naturales, pero ahí interviene el Estado, participación tiene el Estado. Es más, básicamente, de ese fondo, ¿no es cierto? De ese fondo que, este, que participe el Estado chileno, ¿no es cierto? En la explotación del cobre, ¿no es cierto?
mantiene pues lo que se llama mantenida, ¿no? Lo que era la defensa nacional, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, acá hay un resumen, ¿no? Las transacciones de comercio exterior pueden darse entre empresas del sector privado de diferentes países, entre empresas del sector público y el sector privado, ¿no? Ahora, ojo con esto, ¿eh? Ustedes han escuchado esa palabra gobierno, a ver, vamos a construir, vamos a hacer una obra, ¿no es cierto? De gobierno a gobierno, de país a país, para evitar la corrupción. Entonces, ahí también hay comercio exterior, ¿eh? De servicios, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando dicen, a ver, vamos a evitar que cuando hacemos una obra de gobierno a gobierno, ¿no? A nivel Estado, significa que nosotros podemos contratar, por ejemplo, con los ingleses, ¿no? Con los ingleses. ¿Y qué hacen los ingleses? Los ingleses, por ejemplo, nos construyen un colegio, nos construyen una carretera como gobierno, ¿no es cierto? Ellos se encargan de derivar a sus empresas. Le pagamos nosotros al gobierno inglés y el gobierno inglés, ¿no es cierto?, va desembolsando y va eligiendo las empresas que van a trabajar en nuestro país, ¿no es cierto? Y ahí nos aseguramos, ¿no es cierto?, que no haya corrupción, no haya nada. Eso es las obras de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Nosotros no elegimos, ¿no es cierto?, si no trabajamos con gobiernos. Esas es las obras cuando sean de gobierno a gobierno. Ahí se está dando comercio exterior, ¿no es cierto? Porque estamos comprando un servicio, ¿no? Y nos están vendiendo un servicio a nivel internacional, ¿no? De país en país. Muy bien. Ahora, la contabilización de estas operaciones de compra y venta en el exterior quedan registradas y se le denomina balanza comercial. Hemos dicho que la balanza comercial, por ejemplo, de un país es lo mismo de la balanza comercial de una empresa, sino que a macro, ¿no? A ver, está medido por los ingresos y egresos. A ver, en el caso, por ejemplo, de una empresa, ¿cuánto vendo y cuántos son mis gastos? Pues, ¿no es cierto? Ahí me da la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Estoy gastando más de lo que estoy ingresando o estoy ingresando más de lo que estoy gastando? Esa es una balanza comercial, ¿no? A nivel país, hablamos de las importaciones y las exportaciones. Un país siempre va a tratar de buscar una balanza comercial positiva, pues, ¿no? Vender más, exportar más que comprar más, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de vender más de lo que compra para que su balanza comercial sea positiva, ¿no es cierto? En nuestro caso, como país, tenemos una balanza positiva, sí, tenemos una balanza positiva, pero vuelvo a repetir, normalmente eso es por efecto de los productos minerales, ¿no? Los minerales que nosotros tenemos, esa es nuestra bandera, ¿no? Nuestro producto bandera, nuestras materias primas, ¿no? A ver, acá, vamos a ver, el comercio internacional, ese es comercio exterior, importaciones y exportaciones entre países, ¿no? Que me genera algo que se llama balanza comercial. ¿Y qué es el comercio internacional? Es un término más amplio, ¿no? Que además de las operaciones de comercio internacional y exportaciones, ¿no es cierto?, incluye esto, el comercio internacional incluye el comercio exterior, ¿no es cierto?, incluye todas las transacciones de servicios, de operaciones financieras, fletes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, podemos definir el comercio exterior, por ejemplo, en la compra y venta de un producto, por decirlo, ¿no es cierto? Pero en el caso del comercio internacional involucra más de cómo traigo este producto acá. Tengo que pagar un flete, un transporte, tengo que asegurar las mercancías, ¿no es cierto?, en el viaje, ¿no es cierto? Eso ya involucra otros conceptos, es más amplio el comercio internacional. Y posibilita el intercambio comercial entre países, ¿no? Ahí está. Listo, esto también es interesante. Contablemente, toda esta operación queda registrada en la balanza de pagos del país. Miren, ¿eh? Acá queda registrada en la balanza de pagos del país. Básicamente que representa pues todos los pagos que realiza el país, ¿no es cierto?, a nivel internacional, por los gastos los gastos que se operan, ¿no?, en una transacción internacional, que puede ser, por ejemplo, a ver, seguros, fletes, y también las operaciones financieras, ojo, ¿no es cierto?, los créditos internacionales o los créditos, por ejemplo, que se puedan dar las empresas para efecto de las importaciones, que también son medibles, ¿no? Cuando nosotros importamos del extranjero, tenemos que hacer, a ver, unas cartas de garantía, ¿no?
especies de carta de garantía, ¿no? En las cuales nosotros, por ejemplo, tenemos que, como empresa, ¿no es cierto?, abrir una cuenta, ¿no?, en un banco local del país, ¿no es cierto?, y que comunique al otro banco, porque las transacciones no se hacen en efectivo, se hacen de banco a banco, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces, el banco acá comunica, ¿no es cierto?, al otro banco que ya se ha depositado el dinero y se hace la transferencia, ¿no es cierto? Son operaciones pues, financieras, ¿no?, que podemos realizar en el comercio internacional. El comercio exterior básicamente son importaciones y exportaciones, compra y venta, ¿no es cierto?, que nos dan en resumen la balanza comercial de un país, ¿no? Y el comercio internacional es mucho más amplio, interviene transacciones de servicios, operaciones financieras, seguros y fletes, y nos va la balanza de pagos de un país, ¿no es cierto? Las erogaciones, ¿no es cierto?, que contribuyen, ¿no es cierto?, cuando uno realiza el comercio exterior, ¿no?, en su global, no solamente la compra de los productos, sino todo lo demás que interviene, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle control G ahí. A ver, acá, para terminar este punto, importancia del comercio internacional. Las actividades de comercio internacional son de gran importancia para el desarrollo de un país, claro, ya que por este medio de estas se busca mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico en el mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá, esto es importante, las actividades, vamos a marcarlo, de comercio internacional son de gran importancia pues, para el desarrollo de un país. Definitivamente porque incrementa, ¿no es cierto?, el ingreso, ¿no es cierto?, el trabajo, y busca mejorar la calidad de vida y crecimiento del mismo país, ¿no? Por ejemplo, a mayor el Estado va a recaudar, ¿eh?, tanto en las importaciones como en las exportaciones, de hecho, ¿no? Porque cuando, en el caso de las exportaciones, si bien es cierto, ¿no es cierto?, las exportaciones están exonerados de algunos impuestos para incentivar la venta al extranjero, como por ejemplo, cada vez que nosotros como país exportamos al extranjero, no está grabado con IGB, ¿no es cierto?, pero genera empleo, ¿no es cierto?, y genera un impuesto que es el impuesto a la renta. No está con IGB, pero graba el impuesto a la renta, ¿no?, y genera empleo, ¿no? A mayor exportación, mayor crecimiento económico, mayor calidad de vida, mejor pago, ¿no es cierto?, a los trabajadores y más masa laboral, ¿no es cierto?, que se puede integrar, ¿no es cierto?, al sistema laboral, ¿no? O sea, que puede entrar a trabajar. En el caso de las importaciones, por ejemplo, el Estado cobra cada vez que ingresa un producto de extranjero al país, le cobra. IGB le cobra el impuesto de la renta, ¿no es cierto? O sea, por ahí puede recabar. En ambos, ¿no? En ida y venida, por ejemplo, para el Estado, ¿no? Ahora, calidad de vida. En el caso de las importaciones, no es la remuneración, pero básicamente puede ser, ¿no?, aquellas empresas, por los trabajadores de las empresas importadoras. Pero calidad de vida porque le da al consumidor, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener productos, ¿no es cierto?, que nosotros requerimos, ¿no?, que nos dé mayor calidad de vida, por ejemplo, tecnología, ¿no?, dentro de eso, por ejemplo, a ver, mejores insumos, ¿no es cierto?, para que acá se haga una producción y esa producción que nosotros tengamos también la podamos consumir. Ahora, el comercio internacional se encuentra estrechamente relacionado con la movilidad de recursos, distribución de las actividades productivas de un país, es cierto, ¿no? El comercio internacional se encuentra estrechamente relacionado con la movilidad de recursos, ¿no es cierto?, y actividades productivas de un país. ¿Cómo así? Cuando, por ejemplo, las empresas que exportan, ¿no es cierto?, para vender un producto en extranjero, ¿no es cierto?, a ver, esas empresas manufactureras, ¿no?, como por ejemplo la Nificio, ¿no?, que básicamente lo que hace es recabar, ¿no es cierto?, la lana de alpaca y la puede industrializar y convertirlos en hilos, ¿no?, o en tejidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genera? Por ejemplo, genera pues recursos, ¿no es cierto? Hay movilidad de recursos, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, esas materias primas que son la lana de alpaca, ¿no es cierto? Es un recurso que se convierte en un producto, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y que eso se vende al extranjero, ¿no? A través de las
Ahora, distribuye las actividades productivas. Unos crían las alpacas, ¿no es cierto? ¿No? Y básicamente, a ver, cortan pues la lana de la alpaquita, otras las transforman, están dividiendo las actividades productivas, ¿no es cierto? Hacen a ver, el acopio, después del acopio, la transformación, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Por lo que tiene gran influencia sobre la creación de empleo, definitivamente, ¿no? Ocupa más gente, inversión pública y privada, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. A ver, otra. La importancia del comercio aumenta a medida que exista cada vez más interdependencia entre los países y sus empresas. Sí. A mayor relación, eso significa la relación, ¿no es cierto? A ver, a mayor relación que exista, ¿no es cierto?, entre los países y sus empresas, ¿no es cierto?, más comercio internacional se va a dar, más necesidades, ¿no es cierto? Unos de tecnología, de productos terminados, otros de materias primas. Unos provee. A ver, por ejemplo, miren, imagínense cuando el mercado chino tuvo una recesión, ¿no es cierto? Dejó de comprarnos materia prima a nosotros, no solamente a nosotros, todos los países que le proveían materia prima, ¿no es cierto? Entonces, si el comercio internacional se activa, va aumentando, lo que venda, por ejemplo, un país como China, nos conviene a nosotros porque nosotros somos proveedores de esos países, ¿no? Y tenemos eso se llama interdependencia, ¿no? La economía está globalizada, ¿no es cierto? El chiste sería, ¿no es cierto?, cuando las potencias estornudan, a nosotros nos da, ¿no es cierto?, pulmonía, ¿no? Algo así. Pero esa es la interdependencia económica entre los países y las empresas, ¿no es cierto? Entre mejor le vaya a la economía mundial, también nos va a ir a nosotros también, pues porque necesita también en nosotros, ¿ah? ¿No? Somos parte integrante de esa economía, de ese comercio internacional. Al día de hoy, hablar de comercio internacional no solamente se limita al intercambio de productos, sino también al movimiento de recursos y capitales. Eso hemos visto, ¿no? Recursos, por ejemplo, pueden ser las materias primas, ¿no? Y los capitales, las inversiones, ¿no? ¿De acuerdo? Los capitales son inversiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, las inversiones es cuando se da, o sea, cuando vienen empresas del extranjero para efectos de bajar costos de producción. Entonces, a ver, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos hoy día ya ha hablado en la ONU, ¿no? Tiene una reunión que hoy día en la noche con empresarios americanos para conseguir inversión. Vengan a invertir acá en el país, ¿no es cierto? Traigan capitales. Pero para eso les tiene que dar pues, seguridad de inversión, ¿no es cierto? Entonces, tiene que atraer los capitales para que se invierta en el país, ¿no es cierto? Y básicamente haga pues su efecto de movimiento de recursos. Lo que da en el sentido de la relevancia del comercio internacional es muy importante. Relevancia es importancia, ¿no? Del comercio internacional. Es muy importante. Pues en ese movimiento de productos y recursos capitales ayuda al crecimiento de la economía. Sin inversión no vamos a crecer, muchachos, nunca, ¿no es cierto? Sin inversión a gran escala, necesitamos inversión a gran escala. ¿Para qué? Entre más inversión hay en el país, más bienestar pues va a haber, ¿no es cierto?, para las empresas del país, ¿no es cierto?, a nivel, todo se interrelaciona. Por ejemplo, miren, les pongo un caso. A ver, ¿cuál es la empresa Boom aquí en Arequipa, muchachos? ¿Qué dice, profe? ¿Cuál es la empresa más grande de Arequipa? Que sostiene a un montón, ¿eh? A un montón de microempresas y de pequeñas empresas. Hasta medianas empresas, ¿eh? Solamente por decir una empresa. ¿Cuál es la empresa más grande de Arequipa? Es una empresa productiva, ¿eh? Pálico, profe. Cerro Verde, Cerro Verde. ¿no es cierto? Cerro Verde, muchachos, sostiene la economía de la ciudad de Arequipa. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona con la economía arequipeña? Porque es la que genera pues, recursos. Los trabajadores que trabajan en Cerro Verde, ¿dónde gastan pues, el dinero? En Arequipa, En comprando. Arequipa. Servicios, ¿no es cierto? Taxis, ¿no es cierto? Etcétera. Mercados, etcétera. Da trabajos a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, Cerro Verde no trabaja solo, trabaja con empresas relacionadas a Cerro Verde, se interrelacionan, ¿no es cierto? Con terceros.
Claro, o sea, ahí tenemos, por ejemplo, las contratas, y las contratas, a su vez, tienen otras contratas más pequeñas, como por ejemplo los que dan, ¿no es cierto?, servicio de, a ver, de lo que es, por ejemplo, alimentación a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Transporte también, profesor. Transporte, mueve todo, ¿no es cierto? Si en Arequipa, por ejemplo, no hubiera Cerro Verde, ¿no es cierto?, nuestra economía estaría más limitada, ¿sí o no? Mucho más limitada. Pero no, no habría nada. No hay ni parques, no hay nada. Exacto, eso es mover capitales, ¿no? Mover recursos y mover capitales. O sea, es como una semilla que se va extendiendo, ¿no? Es un reparto, cae a todo el mundo, o sea, llega a todo el mundo esos recursos, ¿no es cierto? Ese bienestar lo sentimos todos, ¿no? Es igual a nivel internacional, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, es como Cerro Verde, nosotros, por ejemplo, somos una MIPE, ¿no? A comparación de otros países, pues, ¿no es cierto? No somos, a ver, no tenemos un gran desarrollo, no somos una gran empresa, somos una microempresa, pero que dependemos de esa gran empresa, definitivamente, ¿no es cierto? Que son las economías globales, ¿no? Las grandes economías globales. ¿De acuerdo? Que necesitan de nosotros, sí. Como Cerro Verde también necesita de esos pequeños productores, ¿no? Ahora, en un momento, en un mundo globalizado, el crecimiento económico de los países irá en función del éxito con los mismos. Se pueden insertar en el mercado internacional, por lo que es importante para los países contar con infraestructura y capacidad de producción necesarias para ser competitivos en el mercado global. Es lo que nos falta a nosotros, ¿no es cierto? Ir creciendo en esa infraestructura y capacidad de producción. Esto es lo interesante. Tiene que tener infraestructura para poder ser mucho más competitivos, ¿cierto? En un mercado internacional o global, necesitamos esto, infraestructura y capacidad de producción, ¿no es cierto? Muy bien, es lo que nos falta, ¿no? Que estamos en eso, ¿no? Pero a veces damos 2 pasos de frente y 5 para atrás, ¿no es cierto? Como el cangrejo. Pero tenemos que luchar en eso. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedarnos ahí. Les voy a mandar sus videos tanto al Classroom como al WhatsApp. Listo, y nos vemos, a ver, ¿cuándo nos toca? El viernes, ¿no? Nos vemos el viernes, chicos. Un abrazo, se me cuidan. La próxima clase, profesor. Hasta el viernes, profe. Hasta el Gracias. viernes, jóvenes. Sí. Hasta el día viernes, profesor. Hasta el Cuídese. día viernes, mi amor.